el tribunal de Cristo y la boda celestial. Son dos eventos proféticos que uno de ellos no se menciona así directamente en Apocalipsis, pero está ahí implícito, el otro sí se menciona directamente. Y son dos eventos proféticos, pero que no suceden aquí en el mundo, aquí en la tierra. Esos dos eventos suceden ¿en dónde? Ahí está, dos eventos proféticos celestiales para la iglesia. Y de esto vamos a hablar. Durante 2000 años, desde que Cristo vino hasta su segunda venida, la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tú eres la iglesia, parte de la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Y todo este cuerpo, así le llama la Biblia, o sea, este grupo que estamos aquí reunidos, es parte de la iglesia universal de Jesucristo. Porque ¿cuántas iglesias hay? Una. Pero es hablando de la iglesia de Jesucristo, en general, en todo el mundo, a través de todas las edades, de todos los tiempos. Ya de manera más específica en el tiempo, las iglesias han sido locales. Por eso cuando tú lees las cartas de Pablo, dice, primera carta a los Corintios. ¿A quién se le dirigió esa iglesia? Esa carta a una iglesia que estaba en la ciudad llamada Corinto. De ahí viene Corintios. Y luego le manda una carta a la iglesia que estaba en la ciudad de Tesalónica. Y se llama en nuestras Biblias la primera carta a los tesalonicenses. Y por cierto, a ellos es a quienes les habla del arrebatamiento, que ahorita voy a dar una reseña nada más. La carta que tenemos ahí del apóstol Pablo a los romanos, ¿a quién le dirigió esa carta? A cristianos que estaban ¿en dónde? En Roma, la actual Roma, Italia. Allá hubo una iglesia desde el primer siglo. Y así, entonces la iglesia es una, de Jesucristo, única nada más, pero es iglesia local. Esta es una iglesia local. Y todos los que se reúnen ahorita en algún lugar del mundo, sea una ciudad, sea una aldea, los hermanos de Nepal, el hermano Willy que estuvo aquí con nosotros, y allá es una iglesia también local, y en todo el mundo están dispersas las iglesias. 2000 años de iglesia han transcurrido ya, y se aproxima el arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? Es cuando Cristo venga por su iglesia. De manera así como un punto importante, es que primera venida de Jesucristo, está vigente la iglesia ahorita durante 2000 años, lleva la iglesia. Jesucristo viene en su segunda venida, pero antes de su segunda venida, Él viene por su iglesia. Ese es el arrebatamiento. Hemos hablado de un periodo que la Biblia habla, de un periodo de 7 años o una semana. ¿Una semana cuántos días tiene? 7. Y según Daniel 9:27, hay una semana que se le conoce como la semana número 70. Este es un estudio muy amplio, llevaría varias clases enseñarlo, pero es un estudio bíblico que enseña, según Daniel, según Apocalipsis 13, cómo en esta semana es una semana de 7 años, donde van a ocurrir la mayoría de todos los eventos de Apocalipsis, todos. Desde el arrebatamiento, los juicios de Dios a este mundo, que ya hablamos de eso. Es un juicio de Dios sobre este mundo a causa del pecado, a causa de que la gente, y porque Dios es un Dios paciente, Dios llama, ¿a cuántos llama al arrepentimiento el Señor? A todos. ¿Cuántos quiere el Señor que sean salvos? Todos. Eso dice la palabra, el cual quiere que todos los hombres, o sea, todos los seres humanos, si lo personalizamos más a nuestras familias, el cual quiere que nuestras familias sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Pero Dios quiere que sean salvos todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que solo algunos, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. O sea, porque hay un juicio de Dios de toda naturaleza, desde
juicio espiritual hasta juicio en cuanto a las naciones, a las guerras, a los fenómenos naturales, a una serie de eventos que van a suceder. Si tú lees Apocalipsis, ahí se encuentra la tierra, dice que el sol se pondrá negro, como tela de silicio. La luna como de sangre y el sol como de silicio, o sea, negro. Que va a haber una oscuridad por tantos días. Ningún eclipse hace una oscuridad de tantos días. Nada, nada. Y para que se oscurezca la tierra, ¿qué tiene que pasar? O llega la noche o sucede un eclipse, que regularmente, no sé exactamente cuánto tarda. Tardan a lo mejor una hora en lo que comienza a nublar, a oscurecerse, cuando es total el eclipse de sol. Y ya pasó. Y como casi una hora está oscuro, en una buena parte de esa hora. La otra parte es que oscureces y como si amaneciera después. Pero en el Apocalipsis va a haber días de oscuridad, de oscuridad. Entonces, ¿qué puede ocasionar oscuridad por tantos días si el sol está bien grandote? El sol, si por acá sucedió el eclipse ahorita, pues a lo mejor aquí está oscuro, pero del otro lado del mundo está, pero no como aquí. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? La Biblia habla de fenómenos cósmicos, donde no sabemos qué puede pasar. El Apocalipsis habla de que una gran estrella ardiendo cayó sobre la tierra, y después habla de otra estrella, pero con una cola, pareciera como si fuera un cometa. Dice que cayó a la tierra y murió la tercera parte. Entonces, hay una serie de juicios en estos 7 años, particularmente en la segunda parte de 3 años y medio. Hay unos recuadros ahí en vertical. El primero de ellos dice, ¿tribunal de quién? De Cristo. Y el otro que dice, bodas del Cordero. Y luego abajito, ligeramente hacia un lado, que dice, el Armagedón, que es la última guerra que la Biblia profetiza, la última guerra de la humanidad, pero particularmente va a ser una guerra que va a coincidir con la segunda venida de Cristo, porque es cuando Jesucristo viene. Y el Armagedón podríamos llamarle lo que hoy en día tanto se comienza a hablar. Todavía no hay nada y que Dios nos dé más tiempo, pero se comienza a hablar de la Tercera Guerra Mundial ya, ahorita. Si tú ves las noticias, inclusive hay algunos analistas que dicen que desde que comenzó la guerra de Ucrania, Rusia-Ucrania, que desde ahí ya se puede hablar que ya comenzó la Tercera Guerra Mundial. Algunos dicen eso. Pero si es que así fuera, no está declarada abiertamente. Pero cuando suceda, la Biblia cuando habla de Armagedón, está hablando de esa última guerra mundial, donde se van a ver involucradas todas las naciones, más bien todas las potencias principalmente del mundo, están ahí de alguna manera análogas, de alguna manera comparables a los imperios de la antigüedad. Y podemos hablar hoy en día de potencias como Estados Unidos, obviamente, potencia militar y potencia económica y en todos los aspectos, los Estados Unidos, pero hay otra segunda potencia ahí que ya viene en todos los aspectos, en economía y en lo militar, se dice que están ya más avanzados y son los chinos. Si ves las noticias ahí en el Google, le pones desfile chino, donde ves, ay, estas que son armas del futuro, y estos soldados que son soldados del futuro. O sea, es algo pero muy espectacular. Y los chinos ya son potencia mundial y nuclear también. Y luego está la otra potencia, que es la potencia más grande a nivel nuclear, que es Rusia. Ahí está. Y por si fuera poco, toda Europa, que son un montón de países ahí pequeños pero ricos económicamente, y cuando se juntan son la otra potencia militar también. Ahí están 4 bloques ya. Y la Biblia nos habla de Armagedón como la reunión de todos los ejércitos del mundo. Así lo dice Apocalipsis 19. Se reúnen en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, así lo dice Apocalipsis. Y ese es un lugar físico,
allá en Israel. Es un lugar físico, es un valle gigantesco, donde Napoleón Bonaparte dijo que como él era un genio militar, cuando él visitó esta zona de Medio Oriente, Napoleón Bonaparte, cuando vio ese valle, lo primero que se le vino a la cabeza fue decir, aquí se podría librar la batalla más grande del mundo. Y pues no sé si conocía Apocalipsis, pero Apocalipsis lo dice. Entonces, Armagedón es esa batalla donde todas las potencias militares se van a concentrar y va a ser literalmente un caos nuclear, por cierto, un caos de destrucción que la Biblia ya profetiza, pero todavía no, por eso todavía no llegamos a eso. Cuando suceda ese evento es porque Jesucristo ya viene en la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Las bodas del Cordero. Dice el versículo 5 de esta manera, y salió del trono de Dios, y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. ¿A quién crees que se refiere? A la iglesia, porque este capítulo va a hablar de las bodas del Cordero. Y para este entonces, cuando esto suceda, la iglesia ya no está en este planeta, ya no está en esta tierra, ya sucedió el arrebatamiento. Ya Jesucristo vino por su iglesia, la tomó, lo que dice el apóstol Pablo en primera de Corintios, primera de Tesalonicenses capítulo 4, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y lo que dice Pablo a los Corintios, cuando dice que, aquí les digo un misterio, que no todos dormiremos. Sonará una trompeta y también dice así, los muertos en Cristo resucitarán y luego nosotros vamos a ser transformados. Entonces, está hablando de la iglesia. Entonces, a ver, ubiquémonos. Aquí en el mundo está la gran tribulación, aquí en este mundo, en esta tierra. Aquí hay juicio divino. Aquí está gobernando el anticristo, ya hablamos hace 8 días de él, ya está gobernando. Ya la humanidad, la gente, ya se le está controlando, que es lo que ya se comienza a hacer, ¿eh? O sea, por medio de la inteligencia artificial ya se está controlando todo. Aquí el gobierno, nada más, yo le voy a preguntar aquí a mi hermana contadora que me explique bien, porque ya este 1 de octubre, no sé qué cambios hubo ahí, hasta para nuestras cuentas bancarias. Ahí pues, ni dinero tenemos en el banco y ya te van a fiscalizar ahí. Pues tengo 500 pesos en mi cuenta bancaria, ¿verdad? Pues hasta de eso, no sé qué están regulando ahí. Y todo ya por inteligencia artificial ahí, los robots del SAT. Imagínate aquí en México, ahora cómo va a ser en Japón, por ejemplo, en China. ¿Sabes qué sucedió con el COVID cuando le decían a la gente, te quedas allá en tu casa encerrada? El gobierno lo controló de tal manera que no andaba ahí un motociclista como los que tenemos aquí en San Lorenzo, ¿ah? que se dan su vuelta en la moto y ya pasaron y se fueron. No, ahí ¿sabes qué andaban? Los drones volando y detectaban que alguien se salió de su casa, literalmente, ahí las fotos, el encuadre ahí digital y se iban distinguiendo así, en China. Entonces, está avanzando demasiado aquí la tecnología. Y en este mundo, en esta tierra, en esos años, en esos días, el mundo ya va a estar controlado. Ya. Lo que dice Apocalipsis 13, que el falso profeta, el anticristo y el dragón, que es el diablo, ya van a tener un control, van a estar en su apogeo aquí, controlando y gobernando. Los que se queden, fíjense, hermanos, o sea, esto lo tomemos, o sea, tómalo con toda por un lado, con toda la comprensión, el entendimiento, pero con la decisión también de que conoces lo que Dios habla y qué debemos hacer, cómo debemos vivir, porque los que se queden aquí, ya recibieron el sello de la bestia, no van a poder comprar ni vender. Y acuérdate que lo que te dije, ese control que viene sobre la humanidad, viene primero de parte a nivel político, porque son los gobiernos los que lo implementan. O sea, viene de manera estatal del gobierno.
que van a estar ya influenciados por el anticristo. Entonces, viene por el lado del gobierno, política. Toma la economía, porque no van a poder comprar ni, pues si hasta dices, quiero, necesito algo para la despensa. A ver, no hay aceite. Si es que ya se acabó la despensa, voy a la tienda a comprar, pues ya ni eso se va a poder hacer. Oye, me voy a surtir la despensa ya en esta quincena, ya nos toca despensa. Los que estén en esos tiempos se van a ir a los supers, al Walmart, todos los que hay, van a poder comprar y vender solamente si tienen el sello, o el nombre, o el número de la bestia. Y si no lo tienen, ¿van a poder comprar? No. Va a haber gente que iba a la iglesia. Seguramente va a haber líderes también, porque de eso habla la Biblia. Hay falsos maestros, hay falsos profetas, hay falsos pastores, hay falsos líderes. ¿Y qué es lo que los hace falsos? ¿Por qué son falsos? Puedo decir ahorita brevemente por dos cosas. Una, no han sido salvos por la fe en Jesucristo primeramente, y en segundo lugar, si es que conocen algo de la Biblia, están hablando lo que quieren o lo que les conviene. Por eso son falsos. La vida cristiana se debe caracterizar. Ya, la fe espiritual es la necesaria, la fundamental, que conozcas la Biblia, todo eso. Pero hay algo que nos hace falta, tal vez manifestar más, y son las buenas obras. No para salvación, sino porque todo, dijo Cristo, todo buen árbol da buenos frutos. Pues yo conozco a Cristo, Él ya me perdonó. Entonces, ¿qué debemos tener? Buenos frutos. 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, porque es allá en el cielo, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso, o sea, es un cántico, una adoración celestial. Verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, ¿y qué es lo que llegó? Las bodas del Cordero. ¿Y qué hizo la esposa? Y su esposa se ha preparado. Y a ella, o sea, la esposa. ¿Y quién es la esposa? Dijimos, la iglesia. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, o sea, la vestidura, ¿qué son? Ahí lo dice. Acciones justas ¿de quién? O sea que uno no puede decir, no, pues yo sí soy cristiano y no tienes acciones justas. Dice, soy cristiano y de plano no doy ni un buen fruto. No hay buenas obras. Debe de haber buenas obras en nuestras vidas. Y el ángel me dijo, está hablando Juan porque estaba viendo la visión, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Pregúntate tú, personalízalo tú, yo lo personalizo para mí. Yo he sido llamado a esas bodas, ¿Tú has sido llamado a esas bodas? O sea, yo estoy invitado a esas bodas. ¿Tú estás invitado a esas bodas? Fíjate cómo la escritura es bien, bien perfecta. ¿Te acuerdas? Y por eso comencé con esa serie. Cuando hablamos de las parábolas, hay una parábola en Mateo capítulo 13 y Mateo capítulo 20 también. La parábola de las bodas es una de ellas. Y la otra es, que la conocen, si han leído la Biblia, la parábola de las 10 vírgenes. Así, 10 vírgenes. De acuerdo a las costumbres judías, de cómo eran las bodas judías. Muy diferentes a cómo son las bodas mexicanas. Pero hay elementos esenciales, ¿sale? Pero de eso habla. Y luego dice aquí el texto, termina diciendo, y me dijo,
Estas son palabras verdaderas ¿de quién? Tribunal de Cristo. Vámonos ahí lo tenemos esto. Dice en Romanos 10, 14, 10 al 12, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hasta ahí tantito. Aquí Pablo, hablándole a los romanos, les estaba hablando porque tenían algunos problemas, como buenos, hermanos, tenían problemas. Unos estaban juzgando a otros. Oye, mira, ¿ya viste cómo vino vestida? Oye, mira, ¿ya viste que ni se le ve bien esto, aquello? Estaban juzgando. Oye, ¿ya viste que ese es vegetariano? De eso habla este capítulo 14 de Romanos. Habla de la comida. Habla de que uno dice, no, es que debemos de comer verduras, legumbres. Y los que eran vegetarianos criticaban a los que comían carne. Y los que comían carne, ¿cómo criticaban a los vegetarianos? Y ese es el contexto de este pasaje. Ese es el contexto. Entonces, dice aquí el apóstol Pablo, ¿tú por qué juzgas a tu hermano? ¿Por qué lo criticas? ¿Por qué lo menosprecias? ¿Por qué? ¿Qué no sabes que todos vamos a comparecer ante quién? Tenga en mente esto, ¿tribunal de quién? Luego 11, porque escrito está, y aquí cita Pablo un pasaje del Antiguo Testamento, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará, ¿quién? A Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta. Oye, ¿cuántos se van a librar de comparecer ante Cristo? Nadie. Yo voy a estar ante Jesucristo un día. Tú vas a estar ante Jesucristo un día. Y preferible, escucha lo que te voy a decir, preferible que estés ante Cristo en el tribunal, porque este tribunal es un juicio de Cristo, pero no es un juicio de condenación. Es un juicio de premiación, pero nada más es eso. No es de condenación. Solamente te ganaste coronas, o ¿sabes qué? Pues no ganaste ni una, nada más. Pero ¿en dónde estás? En el cielo. Porque hay otro juicio, que los que comparezcan ante ese juicio no es el tribunal de Cristo. El otro juicio, y no es el tema, pero lo menciono, es el juicio ante Dios como el juez para condenación. Es el juicio ante el trono blanco. Apocalipsis capítulo 20. Ahí habla de este juicio. Y todo ser humano va a comparecer solamente ante uno de estos dos. O el tribunal de Cristo o ese juicio. Que ese juicio va a ser el de condenación. Hebreos 9:27. Escúchalo. Está establecido que los hombres mueran ¿cuántas veces? Una vez. Aquí se echa por tierra enseñanzas orientales y cualquier otra cosa que hable de la reencarnación. No es que hay una reencarnación. No hay reencarnación. El hombre vive una vez y físicamente muere una vez. Hablando físicamente. Pero si hablamos espiritualmente ahora, dice la palabra que está establecido que todos los hombres mueran una sola vez. Y después, dice así, el juicio. ¿Qué quiere decir esto? Toda persona muere o va a morir. Muere, ya murió. Y cuando despierte, ante el tribunal de Cristo es una de ellas. O ante el otro juicio. Y hablando ya de los cristianos, cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí mismo. Ok, el otro pasaje, ahí está ahí mismo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ok, en esta vida tuvimos acciones, obras, estilo de vida, conducta, y todo lo que hicimos
sea bueno o sea malo, va a ser evidente ante el tribunal de Cristo. Verso 11. Conociendo pues el temor de quién. O sea, la Biblia habla del temor a Dios. ¿Saben qué es el temor a Dios? Saber que Dios, como ahorita que estamos hablando, saber que un día voy a comparecer ante Él, entonces debo tener temor de Dios. El que no tiene temor de Dios, por ejemplo, en la familia, en los padres con los hijos pequeños, si los padres han ejercido una disciplina correcta sobre sus niños, ¿saben qué es lo normal que el niño tenga? Cierto temor, es la palabra correcta, temor. Mi papá me va a disciplinar, mi mamá me va a disciplinar. Y si hay de alguna manera, o sea, así afecta el comportamiento, la conducta. Y la Biblia dice, instruye al niño en su camino. En otro pasaje dice que aquellos padres, lo voy a parafrasear, que aquellos padres que disciplinan a sus hijos, o sea, están haciendo bien con él. Pero aquellos que no lo hacen, dice que esos niños son vergüenza de sus padres. Así lo dice en Proverbios, ¿eh? Ahora vamos a trasladar esto. El temor a Dios es saber que rendiremos cuentas a Dios. El niño que dice, no, mi papá ni es cierto, ni me hace nada. Oye, ni le hace caso, le desobedece. Ya no hay temor de ese hijo. Y eso es en general, ¿eh? O sea, no nomás es para los niñitos chiquitos. O sea, tiene que ver con hasta ya siendo mayores, con nuestros padres, si todavía los tenemos, ahí también se puede ver el temor. ¿Sí? ¿Cuántos hijos hay que han llegado a golpear a sus padres? O a faltarles el respeto. O sea, imagínense. O sea, el temor es desde estando pequeñito, estando grande con nuestros padres. Se cuenta una anécdota que por ahí estaba una persona ya grande de la tercera edad. Tenía una especie en Estados Unidos, una especie de una cafetería pequeñita ahí. Ahí estaba barriendo, limpiando, trapeando, ahí está. Y llegó su hijo, un oficial de alto rango de los Estados Unidos llegó ahí. Y pues, ¿cómo va Está aquí bien cuadradote, así. Y llega ante su papá. Era un oficial, imagínense, y le dice, a ver, quítate eso rápido, vente a ayudarme aquí a trapear. Tuvo que obedecer el hijo, ¿no? Cuando hay temor, hay respeto, se puede ver. Y dice este texto, conociendo pues el temor del Señor, ¿qué dice? Persuadimos ¿a quién? A los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que... O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién eres tú? Dios lo conoce. A Dios les manifiesto lo que somos. No, pues a lo mejor aquí vengo y digo, hermanos, hola, yo soy esta persona, ¿eh? Y por allá soy otra persona. ¿Quién conoce lo que verdaderamente soy? Dios. Y aquí dice que manifiesto le es a Dios lo que somos. Y por eso de esto depende el temor a Dios. Dice, y espero que también lo sea a vuestras. Ahora, el tribunal de Cristo, ¿qué es? Esa palabra que se traduce como tribunal es una palabra griega. Ahí está. Es bema. Así, bema. Bema es una palabra griega que significa tribunal. ¿Y qué era el tribunal en esos tiempos? Tiempo de los griegos, de los tiempos de Cristo. Era una plataforma donde se sentaban ¿quiénes? Para ver y evaluar a ¿quiénes? Atletas concursantes. Ahora está hablando de los Juegos Olímpicos. O sea, era una plataforma así en alto, donde se sentaban los jueces y están viendo a los atletas que están compitiendo ahí. ¿Con el fin de qué? De otorgar. O sea, ¿por qué veían, por qué evaluaban? Era con el fin de otorgar recompensas a ¿quiénes? A los victoriosos en los juegos griegos en la antigüedad. Hay un texto bíblico ahí, solo lo doy de referencia, es cuando el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, les dice así, ¿o no saben ustedes que los que corren en el estadio, todos a la verdad están corriendo, participando, compitiendo? Dice, todos a la verdad están corriendo y van tras una corona corruptible, pero nosotros por una
incorruptible. Dice, corre de tal manera que la obtengas. La vida cristiana es como una carrera, es como una competencia, vamos a verlo, una carrera deportiva donde el cristiano ya comenzó a correr. ¿Cuándo comenzaste a correr? ¿Cuándo comenzamos a correr? Cuando aceptamos a Jesucristo. Cuando tú conociste a Cristo, hace 20 años tal vez, en mi caso, no me da vergüenza decirlo. Algunos dicen, ay, es que tengo muchos años de ser cristiano. No, no, yo como 35 años ya. Yo. O sea, fue desde pequeñitos. Creo que tenía 1 año. Sí, eso no es cierto. Tenía más, mucho más. Aquí con mi mamá ya les hemos contado cómo nos llevaba a la iglesia. Aquí mi mamá, te distraías tantito y ya estás cabeceando. Te acababa de despertar ella. Estás durmiéndote, con un pellizco decías, ay, ya llegamos al cielo, de que te estás durmiendo. O sea, así nos disciplinaba mi mamá, así. Y por eso, pues dice mi mamá, por eso miren, vean ahora cómo están. Casi nos dice, por eso son listos y no son otra cosa. ¿Sí? O sea, de esa manera. Pero ahora hay unos niñitos que se están durmiendo con la mamá, ¿verdad? Ya los dos sé. Es broma. Pero comenzamos la vida cristiana cuando conocimos al Señor Jesucristo. ¿Cuántos años tienes de atleta cristiano? Fíjense qué bonito suena eso, ¿eh? Dice el texto que cité, que la vida cristiana es esa carrera y que debemos correr de tal manera que obtengamos el premio. Saben que en esas competencias deportivas, como ahora, ves los Juegos Olímpicos, están los jueces ahí calificando, si son clavados, están ahí calificando. Si cualquier competencia, están los jueces ahí calificando. Ahí están con su libretita tomando notas. En el box, están ahí los jueces ahí calificando. O sea, el BEMA era un tribunal, una plataforma, donde se sentaban los jueces para ver y evaluar a los concursantes. Y de esa manera acababa la competencia y venían y les ponían una corona de guirnaldas, una corona, ahí dice Pablo, comparándolo, porque obviamente esa es una corona y cualquier cosa humana terrenal dice que es perecedera, o sea, se acaba. Pero lo que Dios nos da no es perecedero, eso permanece. Entonces vean, tengan en mente esto. Así era el BEMA. Y por los que no ganaron, sencillamente pues ya pasaron y no recibieron recompensa. Así va a ser el tribunal de Cristo. ¿Quién es el juez? Cristo. Está Él viendo y evaluando. Desde ahorita. Él conoce nuestras vidas. Él ya está tomando nota. A ver, ¿cómo vivieron esta semana? A ver. ¿En dónde está sucediendo el tribunal de Cristo? ¿En la tierra o en el cielo? En el cielo. Ahí lo tenemos. A ver, el tribunal de Cristo es el juicio futuro ¿de quién? Del cristiano. ¿Quién comparecerá ante Cristo para rendir cuentas de su vida cristiana? ¿En dónde? En este mundo, o sea, en esta vida. Y ser evaluado con el fin de recibir o perder recompensa, ¿en dónde? En el cielo. Este no es un juicio para determinar la salvación, ¿o qué más? Ese juicio no es para eso. No es para decirte, no, pues mira, ya llegas aquí al cielo, pues no fuiste lo que debería ser, y mira, ni una corona ganaste de 5, pues ¿sabes qué? Te vas al infierno. O sea, no es eso. Es para ver si recibes recompensa o no. Pues el creyente ya es salvo por la obra redentora ¿de quién? O sea, Cristo ya murió por nosotros y estamos en el cielo salvos. Este juicio, ¿en dónde es? En el cielo, después del arrebatamiento y previo a las bodas del Cordero y de la segunda venida. ¿Qué implica el tribunal de Cristo? 4 implicaciones del tribunal de Cristo. Número 1, ahí lo tenemos, ¿qué es? Llamado a comparecer.
Es un llamado a comparecer al tribunal de Cristo. Cada uno de nosotros será llamado a presentarse ante ¿quién? No sé, y esto ni lo investigué, pero me imagino que es así. Miren, ya dijimos que este no es un juicio de condenación, no es un tribunal de condenación, pero al final es un tribunal y dice todavía que compareceremos ante Cristo. Si habláramos humanamente, a alguien le mandan un citatorio, que se presente. No sé si proceda así, que les llegue directamente, preséntate ante ¿dónde sería? Ante el juez, ante el ministerio, ante quién se deben presentar, alguien que le giren un citatorio, bueno, ante una autoridad, finalmente, ¿sí? Se tiene que presentar. Y aquí el Señor ya nos está diciendo que nosotros compareceremos, o sea, vamos a ser llamados a presentarnos. Imagínate este cuadro. Jesucristo está en el tribunal, es el juez, y va a llamar a todos en grupo, individual. Y aquí viene algo interesante, fíjense. ¿Y dará tiempo? Y tan solo si uno por uno, imagínate a los millones de cristianos en todo el mundo, y no son millones, son cientos de millones, y uno por uno, y que luego va a ser un examen de nuestra vida. Miren, número 2, ahí está, número 2, evaluación de la vida cristiana. Nuestra vida será examinada en cómo vivimos. Uno por uno, y luego examinados en cómo vivimos. Si tan solo fuera de a 5 minutos por cristiano, ¿cuántos millones de minutos? Eso ya se puede traducir, a lo mejor ni siquiera se me ocurrió hacer la cuenta, pero como que no daría tiempo en 3 años y medio o en 7 años. Si es que el arrebatamiento fue al inicio de la tribulación, pues son 7 años, porque como límite está la segunda venida, porque para la segunda venida ya acabó el juicio, el tribunal, y si el arrebatamiento es a la mitad de la tribulación, solamente son 3 años y medio para el juicio. ¿Y dará tiempo? ¿Tú qué crees? Pues en general sí creemos que dará tiempo, ¿no? Pues mira, nada más viene a mi mente lo de Elías y Moisés. Ellos van a venir en la gran tribulación. Son los 2 testigos que van a venir. ¿Y qué tiempo tiene que Elías ya no está en este mundo? Fue arrebatado como en el año 750 antes de Cristo, o el 800, como 800 años antes de Cristo fue arrebatado Elías. 800 antes de Cristo más 2000, ¿cuántos años son? Y Moisés murió como en el año 1400 antes de Cristo, más 2000 que llevamos, ¿cuántos son? O sea, uno tiene 3400 años y el otro tiene 1800 años. Perdón, 2800 años. Y van a venir casi como se fueron. Casi como se fueron. Habrán pasado a lo mejor unos cuantos meses de que envejecieron, nada. Entonces, ¿dará tiempo el juicio en el tribunal de Cristo en el cielo? Claro que va a dar tiempo, porque allá no hay tiempo. Entonces es como si fuera así. En un instante ya sucedió el juicio. Digo, allá hubo todo el tiempo, pero aquí va a ser rápido, o sea, sí va a dar tiempo. Vamos a ser llamados a comparecer cada uno de nosotros. Tú vas a ser llamado a comparecer, yo voy a ser llamado. Nuestra vida cristiana va a ser evaluada en base a la fidelidad, a la obediencia y al servicio. ¿Qué tanto fuimos fieles a Dios? Fíjense, ¿por qué la importancia de la fidelidad? Al final Dios es bueno, misericordioso y Él recibe como el hijo pródigo. A todo aquel que se aleja de Dios, lo vuelve a recibir el Señor. O sea, Dios es bueno. Pero lo ideal es que cuando comenzamos nuestra vida cristiana a correr, te mantengas corriendo. De aquí hasta que Cristo diga, ya vámonos. O sea, venga la muerte, o el Señor Jesucristo nos arrebate. Hasta ahí. Entonces debe de haber una fidelidad en la vida cristiana. Y en la inconstancia no hay premiación. Entonces, ¿cómo debemos de ser? Fieles. Obediencia.
¿Por qué crees que la Biblia habla tanto de obediencia a Dios, a su palabra? Porque la obediencia sí es premiada. Si los mismos padres premian a los hijos obedientes y a los desobedientes, pues no los premian. Digo, hay consentidos siempre, ¿no? En donde quiera, en cualquier familia hay consentidos. Pero al final la obediencia se premia. Y Dios premia la obediencia. Servicio. ¿Ustedes creen que el servir a Dios es importante? Yo ya les decía, y solo lo hago como un comentario, y esto sucede en todos, por ejemplo, donde tenemos la célula, pues ellos ahí se tienen que fletar desde antes a darle una lavada, acomodar todo ahí, ¿no? Antes de que lleguemos a la célula ahí, ¿no? Ellos lo están haciendo por amor a Dios, por servicio. Aquí lo mismo. Aquí hoy en la mañana andábamos aquí bien en las carreras, paz, ahí, aquí andábamos. ¿Por qué? Porque queremos que este lugar esté, pues, visible, vistoso, bien para la reunión. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque eso es parte del servicio. Entonces, en donde quiera hay manera de servir a Dios o servir a los demás. Y todo eso va a ser evaluado, va a ser examinado. Vamos a la 3. Calificación de las obras. Lee conmigo. Las obras que hicimos para Dios, el ministerio y los demás serán calificados. Hay un texto ahí que lo tenemos, vamos a leerlo. 1 Corintios 3, 11 al 15, hasta el 13. Dice de esa manera: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Aquí el día es el juicio de Cristo, el tribunal, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, o sea, las obras van a ser probadas. Y edificamos con un tipo de material distinto. Aquí está la lista. Algunos edifican ¿con qué? Oro, plata o piedras. O sea, esa es una categoría. Y la otra categoría, ¿qué es? Madera, heno y hojarasca. La madera, si le prendes fuego, prende de volada. Ni se diga la hojarasca, la hoja seca, con la viruta de la madera cuando la tallan ahí. Todo eso se prende, es más, la usamos para prender ahí. Vamos a hacer una parrillada, le echamos leña, le echamos ahí viruta o hojarasca y enciende. Pero el otro tipo de materiales, cuando el oro se pasa por el fuego, ¿sabes qué le pasa? Se vuelve más puro. Y hay grados de pureza en el oro o en la plata. Cuando entre más purificado, es de mejor valor, mejores quilates. Así son nuestras obras. Y bueno, aquí esto es muy amplio, ahorita lo menciono de manera muy amplia. Edificamos de manera permanente o de manera temporal. Edificamos para que perdure en el cielo o para que se quede nada más acá. Por eso la Biblia dice: pon la mira en las cosas, no en las de porque lo que está en el mundo, dice la palabra, el mundo pasará. O sea, todo lo de este mundo, aunque sea muy bueno, no necesariamente algo malo, pero aquí se queda. ¿Cómo estamos edificando? Tus obras. Aquí dice que son para Dios, para el ministerio, para los demás. Para Dios, lo que haces para Dios, hazlo de corazón. Si servimos, hazlo de corazón. No, dice el apóstol Pablo, no quejándonos. Entonces, ¿cómo servimos? Si lo haces, hazlo bien para Dios, con amor, con gratitud. Y las obras para los demás, aquí es donde el Señor nos va a guiar y a ti te va a dar entendimiento, pero debe de haber un corazón también que haga buenas obras. Y el Señor te va a dirigir en eso, para que hagas buenas obras a quienes lo necesiten. Número 4. El tribunal de Cristo es un juicio de recompensa. Este juicio, el tribunal de Cristo, no será de condenación, lo que ya hablamos, sino de recibir o perder recompensa. Y mira, ve primero la cita bíblica que tenemos abajito.
Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué va a recibir? Recompensa. Si la obra de alguno se quema, ¿qué va a sufrir? O sea, nada más o recibes o no recibes. Luego, ¿qué dice? Si bien él mismo será salvo, aunque así como por, digo, que Dios nos libre de eso, pero en un incendio ya se está quemando todo. Que ya mi título universitario se quedó allá adentro, voy rápido por él. Sería eso peligroso y a lo mejor ni el título sacaste, te metiste y te quedaste allá adentro. Los bomberos, cuando hay un incendio, van a rescatar, y ha habido gente que ha sido rescatada de incendios que la libraron por un pelito. ¿Sabes que a eso se refiere aquí? O sea, el juicio de Cristo del tribunal va a ser para recibir recompensa o no recibir. Al final, si recibiste, pues qué bueno, pero habrá alguien que no va a recibir nada. Va a ser salvo nada más por la gracia de Dios. Es como si hubiera escapado ahí del incendio. O sea, se escapó. Dice el apóstol Pedro, Judas, ahí en esa epístola, dice, a otros arrebátalos del fuego. O sea, ¿qué quiere decir? Que hasta cierto grado uno debe de estar hablando, testificando, hasta que esa persona diga, sabes que ya no me estés molestando, no me estés diciendo nada y ya no quiera nada, bueno, hicimos. Pero mientras, si lo puedes, es como si lo estuvieras sacando del fuego. A eso se refiere este pasaje. Hay 5 coronas, solo las menciono porque cada una es un tema muy amplio, pero hay 5 coronas en las recompensas. ¿Cuál es la primera? Es a quien se las da el Señor. Amar la venida de Jesucristo. Al que ama que Cristo venga, sí, Señor, ven. Y obviamente está de una manera activa, esperando la venida del Señor. Esperemos la venida del Señor de manera activa. Amamos, Señor, tu venida. ¿Qué dice ahí el apóstol Juan en Apocalipsis? Y el Espíritu y la esposa, que es la iglesia, dicen, sí, ven, Señor Jesús, porque Jesucristo dijo, he aquí vengo pronto, vengo en breve. Y responde la iglesia con el Espíritu Santo, sí, ven, Señor Jesús. Ese debe ser el anhelo de nosotros. No es que ya venga el Mundial 2026, no es que ya vengan otros Juegos Olímpicos, no es que pues ya vengan, no sé qué otras cosas uno puede tener en mente, que ya quiere uno que venga eso. Sí, es bueno, lo que es bueno hay que esperarlo, pero amemos la venida del Señor. ¿Y cómo amamos la venida del Señor? ¿Cómo crees que amamos la venida del Señor? Es una vida obediente. El que me ama, mi palabra guardará, dijo Jesucristo. O sea, amar la venida del Señor es una vida obediente. Y el que es obediente, que está amando, esperando que Cristo venga, va a recibir esa corona. ¿Por qué? ¿Por qué dirá eso? Porque hay cristianos que se la van a pasar en esta vida y nunca estuvieron conscientes de la venida de Cristo. Hay otra corona. ¿Cuál es? ¿La corona de qué? ¿Es la corona de quién? De los mártires. Sobre todo, algunos dicen que es la muerte al yo. Sí, también es eso. Sí, pero Dios ya nos ha llamado a obedecerle, a servirle, implica que Él gobierne en nuestras vidas. Y sí, puede implicar esa corona de vida, pero aquí es más concreto la corona de vida para los mártires. ¿Y quién es un mártir? El que da su vida a causa de Jesucristo y del Evangelio, que murió por eso. ¿Y habrá mártires hoy en día? Sí, sí los hay. Otra corona, ¿cuál es? Incorruptible. A los que vencen la tentación. Imagínense la importancia. Uno en la tentación, me fui de muertito en la tentación, ya no hay corona incorruptible. Pero si uno dice, Señor, ayúdame a vencer la tentación, y uno vence la tentación, va a haber una corona, que es la corona incorruptible. ¿Qué otra corona hay? La de regocijo. ¿Esa para quién? Aquellos hermanos y hermanas que sin que les diga una hermana, evangeliza, hermana, testifica, ellas andan hablando por allá. Están trabajando
y el Señor tiene una corona para ellos, la corona de regocijo. Así le llama la Biblia, dice en los textos. La última corona, ¿cuál es? La corona de gloria. ¿Esa para quién es? Pastores y líderes espirituales. Hay 5 coronas. Y de alguna manera podemos ver por la palabra que esas son las recompensas que Dios dará. Coronas. Aquí podemos evaluarnos. ¿Cuántas coronas tendré yo? Y así evalúate. A ver, la de justicia, amo la venida del Señor. Pues si a partir de ahora te propones eso y lo haces, ya tienes esa corona. Si a partir de ahora, bueno, la de mártires es dar su vida por Cristo, bueno, a menos que fuera necesario, dar la vida por Cristo. La corona incorruptible, a los que vencen la tentación, la de regocijo y la de gloria. Entonces, ¿cuántas coronas tenemos de estas? ¿Cuántas? Eso es lo que Cristo va a dar. Algunos van a recibir todas. Imagínate a los apóstoles. Ellos fueron mártires. Esos iban a recibir todas. Digo, si aquí nosotros no somos mártires, pues recibiremos ¿cuántas? 4 cuando menos. Ahora, si aplica eso de que dicen algunos ahí estudios, que es la muerte al yo, pudiera ser, pero creo que aplica más a los que dan su vida por causa de Jesucristo y del Evangelio. ¿Cuántas tenemos? ¿Cuántas tengo yo? ¿Cuántas tienes tú? Esas son las coronas que el Señor dará. Dijo el apóstol Pablo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Ese es el tribunal de Cristo. Dijo el Señor Jesucristo que todos los hombres van a dar cuentas a Dios de todo, y implica varias cosas. De nuestras acciones, dijo Cristo, de los pensamientos, de las motivaciones del corazón. O sea, va a ser una evaluación de nuestra vida. Pero por la gracia de Dios tenemos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que de esta manera podamos vivir una vida que agrada a Dios. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea, ¿qué? Está hablando de la venida de Cristo. Cuando Cristo sea manifestado. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio, espera por completo. Para la venida de Cristo es lo que está diciendo. Número 14, verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ¿qué? Dice, como hijos ¿qué? Obedientes. O sea, la obediencia va por delante. Verso 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de obediencia, santidad ante la venida de Cristo. Verso 16. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocas ¿por qué? Por Padre, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra. ¿De qué es el tribunal? De un juicio de nuestras obras, de nuestra vida. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra, o sea, en esta vida es un tiempo nada más de paso, de peregrinación. Dice 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Hasta ahí. Fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vivir una vida de obediencia a Dios. Porque el Señor viene y si somos hijos obedientes, debemos vivir de esa manera. Es lo que dice el texto que leímos. Creo que está bien claro, ¿verdad? El texto. La otra semana continuamos con las bodas. Mi oración en esta mañana es que hagas un compromiso con el Señor para buscarle, para servirle, para agradarle con tu vida. Dice el texto que leímos,
dice el apóstol Pedro, como hijos obedientes. Debemos vivir en obediencia al Señor. También dice que debemos estar sobrios esperando esa manifestación de Jesucristo. También dice que debemos conducirnos en temor a Dios todo el tiempo que estemos en esta vida, en esta peregrinación. Te invito a que en esta mañana hagas un compromiso de buscar a Dios. Tal vez como ya lo estás haciendo, y si no, para que le busques de una manera más intencional, de una manera más del corazón, más sincera, más honesta, que corras tu vida cristiana de manera permanente sin detenerte y avancemos, corramos la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesucristo. Padre, en esta hora venimos ante ti en el nombre de Jesucristo para darte gracias primero por tu misericordia, por habernos salvado, por habernos dado vida eterna por medio de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra nos enseña que habrá un día en que compareceremos ante el tribunal de Cristo y será en tu gracia un juicio no para condenarnos, sino será un juicio para evaluar nuestras vidas y para recibir recompensa, que es lo que cada uno de nosotros debe buscar, vivir de una manera obediente, agradarte, servirte, para recibir alguna de estas recompensas que nos habla tu palabra, esa corona de justicia, esa corona de vida, esa corona incorruptible, esa corona de regocijo, esa corona de gloria, Señor. Padre, oramos para que tu Espíritu Santo examine nuestras vidas, que cada uno de mis hermanos evalúe su vida también y que podamos entender cómo estamos viviendo para buscarte, Señor, con todo el corazón, para amar tu venida, para servirte, Señor, y para que uses nuestras vidas aquí en este lugar, en nuestras familias, Señor. Padre, oramos dándote gracias por este tiempo, dándote gracias por esta palabra y dándote gracias también por cada uno de mis hermanos que están aquí en este día, Señor. Padre, te damos gracias y te pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén.